El domingo pasado hablamos de cambio de mentalidad parte 1. Hoy vamos a hablar cambio de mentalidad parte 2. Y platicábamos de que Juan el Bautista y Cristo, cuando empezó su ministerio y cuando Juan el Bautista empezó a anunciar el ministerio de Cristo, decían algo que decía arrepiéntanse. Y esa palabra arrepiéntanse es metanoeo. Y metanoeo significa cambio de mentalidad. Entonces, tanto Jesús como Juan el Bautista hablaban de arrepentirse, de un cambio de mentalidad. Y realmente eso es lo que nos cuesta a nosotros. Yo les he hablado muchas veces de que hay gente que se va de Estados Unidos, pero no se les olvida el meneadito del atol, del elote, ¿verdad? Uno dice, ¿qué está haciendo? Uno rápido se ubica un día en la tarde, un sábado, un domingo, tomando atol de elote, comiendo tostadas, etcétera, etcétera. Pero obviamente cuando uno va a otro país tiene que tener un cambio de mentalidad. Aquí uno en Guatemala lastimosamente tira la basura donde uno quiera, donde sea. Pero cuando uno va a otro país, Dios guarde, todo pulcro, sin ni una basura ni nada. Entonces uno tiene que cambiar el chip. Cuando uno va a otro país, ahí todos tienen que tener su licencia, su documento de identificación. En cambio acá en Guatemala, ¿qué? Ahí la voy a sacar. Y cuando nos paran, el corazón, pum, 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 pum. O hay un puesto de registro, pum, pum, pum. Y cuando pasamos, decimos, mañana la voy a sacar. Por eso somos los hombres y las mujeres del mañana, porque nunca hacemos nada para el mañana. Pero cuando vamos a otro país, miramos que sí o sí tenemos que poner en orden todas las cosas. Entonces, se trata de cambiar de mentalidad. Platicábamos el domingo pasado de que, por ejemplo, Noé tuvo que cambiar de mentalidad. En ese entonces, cuando cuando Dios le dijo, vas a hacer una nave extraterrestre, ay, tan exagerado el pastor van a decir, pero es cierto. En ese tiempo construir una barca, esas dimensiones, era literalmente una nave extraterrestre. Extraterrestre quiere decir fuera de la tierra, que no existe. Entonces viene Dios y de la nada le dice, mira, Noé, tienes que construir una nave extraterrestre. Entonces él tuvo que cambiar su mentalidad. También hablamos de Moisés, que él ni loco regresaba a Egipto, mucho menos al pueblo de Dios, a Israel. Porque si se recuerdan, él era una persona que salió huyendo porque había matado a otra persona. Entonces él era un forastero, era un forajido. Y total de que Dios trabajó con él tuvo un encuentro con Dios en una zarza y un cambio de mentalidad y regresó a Israel y él liberó al pueblo de Dios de la esclavitud. Hablábamos también de Abraham y creo que Abraham, como bien dice el libro de Hebreos capítulo 11, que es el padre de la fe, él le creyó a Dios. Sus familiares eran idólatras, pero él escuchó de seguro de sus tatarabuelos de alguien que se llamaba Jehová, o un nombre que no se podía expresar, y ese hombre que no se podía expresar le habló y le dijo, sal de tu casa, sal de tu parentela, y como bien diría Ethan, sal, pero no sal de condimentar la comida, sino sal del verbo Jalisco, no te rajes, vámonos. Y viene Dios y los saca de la tierra, de su casa, de su comodidad, de su zona de confort, un cambio de mentalidad. Y viene Pedro, y de igual forma, él era un pescador, y viene Dios, Cristo, que es lo mismo, pero para que me entiendan bien, Cristo viene y le dice, mira, tú eres un pescador de peces, y yo te voy a hacer un pescador de hombres. Le cambió completamente el pensamiento, la mentalidad. Y por último platicábamos también de Pablo. Pablo era un religioso que defendía a capa y espada su religión. Él pertenecía a una secta que se llamaba los celotes, y la palabra se deriva de celo. Ellos tenían tanto celo de la Torá, de lo que ellos estudiaban, que él empezó a perseguir, conseguía cartas para agarrar a los de la iglesia primitiva, a los de la primera iglesia, para capturarlos y meterlos presos. Pero camino a Damasco tuvo un encuentro personal con Cristo y le transformó completamente el pensamiento.
Y eso es lo que estamos estudiando. Ahora, ¿cómo se activa ese cambio de mentalidad o qué tiene que pasar en nosotros para que se active ese cambio de mentalidad? En Hebreos 11:1, en traducción Reina Valera dice: es pues la certeza, escúchame esto, es pues la certeza. Dice acá, es la certeza de lo que se espera. Palabra clave, la certeza. Y lo siguiente dice, la convicción. Después dice, de lo que no se ve. Si yo les dijera, hermanos, a la par de ustedes o dentro de ustedes está la presencia de Dios, ¿usted lo cree? Ok, entonces profetíceme, por favor. Dígame una palabra profética. ¿O sabe qué? Me duele el riñón, venga a orar por mí. ¿Sabe por qué no? Porque en teoría creemos, mas no hemos tenido un cambio de mentalidad. Y eso es lo que pasa, hermanos. Lastimosamente tenemos el conocimiento, tenemos la información, tenemos la doctrina, mas no ha habido un cambio de mentalidad. Mi anhelo y mi deseo es que algún día acá haga cola la gente allá afuera para entrar a la iglesia, no tanto para escucharnos cantar o predicar, sino para que sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿en qué momento nosotros vamos a poder lograr eso? Cuando nosotros realmente creamos lo que dice acá en Hebreos 11:1, la certeza, la convicción. Yo no tengo nada para sanar a nadie, no tengo medicina, no tengo inyecciones, no tengo suero, no tengo nada. Pero como bien dijo Pedro al cojo, lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que él tenía? El poder del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros nos afanamos para conseguir dinero o tener dinero para apoyar a otros. Está bien, pero hay algo más eficaz y directo que darle a alguien dinero para que supla su necesidad de hoy. Pero con el poder de Dios podemos suplir, mejor dicho, su problema hoy y siempre. Me fascina lo que dice la palabra en Hebreos, en el mismo texto 11:1, pero en traducción lenguaje actual. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Me fascina esa versión. Dice, es confiar en Dios es estar totalmente seguro. Hermano, usted sabe que le van a pagar el 15, ¿verdad? ¿Está seguro que le van a pagar el 30? Eso es estar totalmente seguro. Y si no le pagan, me voy al Ministerio de Trabajo. A como dé lugar me tienen que pagar. Pero usted tiene la convicción, tiene la certeza que en este caso le van a pagar. Hermano, usted tiene la certeza y la convicción que se acuesta a las 8, 9, 10, 11, no sé a qué hora de la noche, y usted tiene la certeza y la convicción que al día siguiente usted va a despertar. Porque si usted no tuviera esa convicción, le digo que no duerme. Dios mío, así tomando café, bebidas energetizantes, etcétera, etcétera, para no quedarnos dormidos. Porque si no tenemos la convicción que al día siguiente vamos a despertar, no durmiéramos. Por eso me fascina mucho esta versión. Y después dice, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Y eso es fe. Unamos esto. Es certeza y convicción. Es estar totalmente seguro, y en este caso es esperar lo que uno va a recibir. Si yo te preguntara cuál es el milagro más impresionante que vieron los discípulos o experimentaron los discípulos, ¿alguien me puede decir alguno? ¿Algún valiente rápido que levante la mano y que diga yo? ¿Alguien? La resurrección de Jesús, exactamente. ¿Algún otro?
La multiplicación de los panes y los peces, exactamente. ¿Algún otro? ¿Cómo? Sanó enfermos, exactamente. Jerry. Exactamente, la resurrección de Lázaro. Entonces, todos esos milagros que nosotros podemos leer en la palabra de Dios son cosas que realmente tuvieron que cambiar la mentalidad de las personas para que esto pudiera suceder. En este caso, hablando de la resurrección de Lázaro, viene, y eso está en Juan 11:40. Viene Jesús. Miren, ¿cómo es esto? Entremos un poco en contexto. A Jesús le llegan a decir que su amigo estaba enfermo. Jesús ni siquiera tenía necesidad de ir para orar por él y sanarlo, sino de donde estaba, él podía sanarlo. Pero viene Jesús y dice, la gloria de Dios se va a mover y manifestar. Se lo estoy parafraseando en esto. Entonces que se tardó un tiempo, eso y lo otro. Y total que las hermanas de Lázaro, Marta y María le dijeron, ¿por qué tardaste tanto en venir? ¿Por qué no viniste antes? Mi hermano no hubiera muerto. Pero viene Jesús en Juan 11:40, le dice a Marta, no te he dicho, la palabra clave, fe, se traduce creer. No te he dicho que si creyeres, no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Ahí viene Jesús y le está hablando de algo poderoso. Y no cabe duda que Jesús quería que la gloria de Dios se manifestara en ese lugar. Lázaro era una persona muy importante en esa región. Según estudios, era una persona muy importante, muy acaudalado. Imagínense, alguien dice por ahí, en pueblo chico, infierno grande, algo así, ¿verdad? Entonces algo así era donde ellos vivían. Imagínense que alguien resucitara. Era algo que no podía pasar desapercibido. ¿Qué pasó? ¿Quién resucitó? ¿Quién lo resucitó? Y ahí es donde, después de algo sobrenatural, empieza la gente a activar su fe en Dios. ¿Saben por qué hay tantas religiones y tantos religiosos? Por dos razones. La primera es porque la gente tiene la necesidad intrínseca desde su muy adentro de adorar a una deidad, de alguien superior. Y por eso las religiones tienen diferentes dioses. Que el Dios de la lluvia, el Dios del agua, el Dios del maíz, el Dios del Dios del Dios, y por cualquier cosa, el Dios que existe. ¿Por qué? Porque humanamente necesitamos eso. Y en segundo lugar, porque hay tantos religiosos, porque se acostumbran a una rutina, a llegar a la iglesia, a cantar en la iglesia, a levanten las manos y levantamos, ahora siéntense, ahora alguien diga amén, ahora eso y lo otro. Tiene que ser algo espontáneo, porque nosotros somos el reflejo de lo que nosotros vivimos y tenemos adentro. Si alguno de ustedes quiere decir aleluya, gloria a Dios y levantarse, hágalo, hermano. A mí me fascinan las iglesias gospel donde están los morenitos, y no voy a tener problemas legales si digo otra palabra. Pero me fascinan esas iglesias. Las personas están sentadas y aleluya, gloria a Dios. Y uno, wow, ¿qué le pasa a esa persona, verdad? Y de repente empiezan a levantarse, a aplaudir. Hermanos, es un escándalo espiritual. Pero ahí es donde se mueve la presencia del Señor. ¿Pero por qué pasa eso? Porque es un cambio de mentalidad. Si nosotros entendiéramos y dimensionáramos completamente el regalo de gracia, de salvación que hemos recibido de parte de Cristo, wow, hermanos, no podríamos quedarnos callados. Yo te conté que un día me regalaron un carro. Desde que salí de mi casa hasta el trabajo, a todo el mundo le estaba diciendo, me regalaron un carro, me regalaron un carro, me regalaron un carro. Y todos, ¡ah, qué bueno, felicidades! Y otros, uy, cuidado, vos, ahí pudieron haber matado a alguien. Siempre hay gente así, ¿verdad? Y yo pues espero que no haya matado a nadie en ese carro, ¿verdad? Gracias a Dios no tuve ningún problema.
Pero les cuento eso porque yo no me podía quedar callado de ese gran regalo. A comparación de mi salvación en Cristo Jesús, eso no es nada. Entonces yo tengo que predicar el evangelio, tengo que hablar de mi Cristo. Y si alguien está mal parado, diríamos por ahí en el Buen Chapín, yo le hablo al Señor, yo oro por él y le digo, mira, ten confianza y cualquier cosa puedes contar conmigo. Pero ese es un cambio de mentalidad. Entonces viene Jesús y le dice a Marta, no te he dicho que si tú tuvieras fe, más allá simplemente de lo que ven tus ojos o de lo que palpan tus manos, una fe más hacia allá, tu hermano puede levantarse? Y Marta todavía le dice, sí, Señor, yo sé que tú vas a venir. O sea que ni siquiera le estaba entendiendo Marta lo que Cristo le estaba diciendo. Y eso pasa en otras iglesias, no se preocupe, eso no pasa acá. Que están ahí escuchando la palabra y pensando, saber qué van a hacer de almuerzo, será que van a venir mis familiares, será que me van a pagar el 30, creo que no porque llegué muy tarde. Empezamos a pensar tantas cosas y como diría mi abuelita, por aquí les entra y por aquí les sale. Y no hay una transformación de pensamiento y de acción. Después viene, y hay otro ejemplo. Bueno, a mí los ejemplos de los milagros, pero hay uno en particular, y se los voy a decir rapidito que no va dentro de mi bosquejo. Y es cuando Jesús se les aparece a sus discípulos y ellos dijeron, es un fantasma. Y ahí vemos claramente que es la reacción humana ante cualquier cosa que nosotros vemos y que es sobrenatural. Cuando nosotros, digamos, vemos, son las 11:30, casi las 12 de la noche, y usted se levanta, hermano, no sé si le pasa, que algún mal ruido y uno, ¡ay!, reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Y no es que Dios está con usted, pues. No dice la palabra de Dios que más es el que está con usted que está en el mundo. Y no dice la palabra de Dios que el diablo está vencido, pues. Pero lastimosamente nuestra reacción humana es esa. Y de igual forma los discípulos se asustaron y Jesús les dice, no, tranquilo, soy yo, tranquilos, tomen agua por favor, soy yo, no se preocupen, no es ningún fantasma. Y viene Pedro y le dice, Señor, si tú eres realmente, permite que yo vaya, que salga de la barca. Y eso es el cambio de mentalidad que tenemos que tener, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque el cambio de mentalidad va más allá de las cosas que vemos y palpamos. El cambio de mentalidad va más allá, es que yo nací de tal religión y ahí me voy a morir. No se trata de eso. Se trata de tener la convicción, y eso lo vamos a ver más adelante, pero se los voy a adelantar un poco. Es tener la convicción de quién soy yo en Cristo y hacia dónde yo voy. Y dentro de eso, mira, cuando Pedro saca el primer pie, hermanos, era de madrugada, no se miraba nada, había viento. Hermano, humanamente, aunque él fuera un pescador, pudiera nadar, Pedro lo que estaba diciendo que quería caminar, o sea, no se lo dijo Cristo. Él le dijo que él quería, no dice textualmente, estoy leyendo entre líneas, pero le está diciendo, yo quiero caminar, yo quiero experimentar eso. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué de sobrenatural quisieras tú experimentar en el reino de los cielos? ¿Quedarte en la barca y ser que cualquier cosa, ruido extraño o algo extraño, ay no, nos escondemos detrás o dentro de la barca? ¿O querés ser como Pedro, salir y experimentar lo sobrenatural de Dios? Eres libre de escoger. Tu salvación intacta, no te preocupes, tu salvación está bien ahí. El punto es qué quieres hacer tú en el reino de los cielos. Viene Pedro y sale, y aunque humanamente era ilógico, era tonto, era absurdo, él empezó a caminar en fe. Recuerda lo que es fe. Es la certeza y la convicción. Hay otro ejemplo que quiero comentarles.
Y en este caso vamos a hablar de que el primer paso, la primera evidencia de cambio de mentalidad es tener fe para salvación. En este caso, quiero citarles la historia de la mujer adúltera. Le llevan a Jesús una mujer que fue captada literalmente en el acto de adulterio. Yo pregunto, para un acto de adulterio no solamente se trata de una persona, se trata de dos. Entonces, ¿por qué no llevaron al hombre? Ok, pues es otra prédica es harina de otro costal. Pero bueno, enfoquémonos, llevan a la mujer a Jesús y le dice, mira maestro, la ley nos ordena apedrear a esta mujer por adulterio. Obviamente querían probarlo. Pero a donde yo quiero llegar no es a este grupo de personas, sino al final. Viene Jesús y les dice, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice la palabra que esa pequeña frase empezó a redarguir los corazones de estas personas que estaban ahí. Hermano, ahí era como la antigua, usted encuentra piedra en cualquier momento. Por eso a veces yo bromeo y les digo, camorra hebrea al que no venga. Porque aquí es fácil agarrar piedra. Que allá afuera hay bastantes. Total de que ahí en Israel igual forma había piedra, me imagino, y era normal y tradicional. Apedreemos. Era como jugar fútbol acá, me imagino. Total de que viene Jesús y le dice, el que esté libre, escúchame esto, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno había, hermanos. No había nadie justo, porque solamente hay un justo y es Dios. El Espíritu Santo empieza a redarguir los corazones y empieza a salir desde el más grande hasta el más joven. El poder de las palabras, el poder del Espíritu Santo redarguyendo corazones. Pero voy al final. Y viene Jesús y le dice a la mujer, ni siquiera le dijo adúltera, ni siquiera la condenó, no le dijo nada. Pero nosotros le hubiéramos dicho, mira mamadita, primero escúchame, y la jaboneamos. Es que mira, ¿por qué haces esto? Mira, pues es que vos tenés que cambiar. Es que mira, esa no es vida. Mira, tienes que cambiar de trabajo, tienes que hacer esto y lo otro. Mira lo que dice la gente. Mira, y empezamos a decirle un montón de cosas. ¿Y qué fue lo que le dijo Cristo? ¿Dónde están los que te acusaban? Es que somos buenos para juzgar y señalar, pero somos pocos para amar. Y Cristo le dijo, mira, si no hay nadie que te juzgue o señale, yo tampoco te voy a juzgar, tampoco te voy a condenar. Pero le dijo algo y ahí es donde yo quiero llegar. Le dijo, vete y no peques más. Ahí está el cambio de mentalidad. ¿De qué sirve, hermano, decir que soy cristiano y sigo pecando? No hay cambio de mentalidad. Amén. No hay cambio de mentalidad. Si yo tengo un liderazgo, si yo soy parte de y sigo pecando, entonces no hay cambio de mentalidad. Simplemente te cambiaste de una religión, de un título de una religión, a otro título de religión. Por eso les digo que somos buenos para señalar, porque en este caso, por ejemplo, para Semana Santa, hay muchas personas que cargan, esa es su fe, esa es su tradición, y se visten de cucuruchos y toda la cosa. Y yo he visto, precisamente ahorita, vi varias fotos de personas que estaban vestidos de cucurucho y estaban tirados en una banqueta por tanto tomar. Y varios cristianos comentaron que qué bárbaros, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces caemos a lo que muchas veces nosotros hacemos. Mira, hermano, la gente está cansada de ser señalada y juzgada. Hay gente tan lastimada porque ha sido juzgada y señalada.
Pero Cristo es un claro ejemplo de decirle, mira, brother, yo no soy quien para juzgarte. De igual forma yo estoy lleno de debilidad. De igual forma yo voy en el proceso, en el cambio para alcanzar la estatura, la medida de varón perfecto. Y en algún momento, obviamente no va a ser acá, va a ser nuestra transfiguración cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero en ese proceso vamos todos. Inclusive la Biblia dice, si alguno de ustedes es espiritual, ese espiritual quiere decir, si usted se cree que está bien delante de Dios, ayude al que está caído. Y esa es la diferencia. Entonces viene Jesús, no juzga a la mujer, pero sí le dice, cambia de mentalidad. Teológicamente hay una discrepancia sobre ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Mi punto de vista es la salvación en Dios no se pierde hasta la segunda venida, porque ahí la puerta se cierra. Pero antes de, tú puedes guardar tu salvación y puedes caer por alguna u otra razón en pecado, y lo otro. La palabra de Dios dice que Él está con los brazos abiertos, y que en este caso dice también que si alguien confiesa su falta y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, la salvación no se pierde en Dios, pero si yo me aparto y empiezo a hacer cosas malas, aunque yo me llame cristiano, entonces ahí está el problema. Y por eso yo quisiera pedirles un favor, inclusive los que nos están viendo y tal vez son de otras iglesias. Si usted sabe que alguien está pecando, si usted sabe que alguien está haciendo algo malo, hable con sus líderes, pero no con el afán de señalarlo o juzgarlo, sino de restaurarlo. Porque ¿saben qué es lo peor? Que después cuando se destapa la bomba o se destapa la olla, Dios mío, se hace un gran revuelo y la gente dice, para ser cristiano como esos, mejor no. Entonces, como cuerpo de Cristo tenemos que apoyarnos, tenemos que señalarnos. Ahorita a nivel mundial hay una iglesia, una de las iglesias más grandes del mundo, o la iglesia más grande del mundo, que 3 de sus pastores fueron les descubrieron faltas a la moral, los destituyeron, y el pastor general a nivel mundial de igual forma. El punto es que tal vez estamos, sin el tal vez, estamos dentro de la iglesia, somos parte de una congregación o somos parte del cuerpo de Cristo, pero lastimosamente no ha habido un cambio de mentalidad. Porque Jesús le dijo, vete, güerita, pero espérame un momentito, pero no peques más. Esa es la diferencia, ese es el cambio de mentalidad. Y no me refiero solamente a ser adúltero, fornicario, homosexual, ladrón, sino también habla el hecho alguien que tiene mal carácter y muchas cosas más. Entonces tenemos que guardarnos y tenemos que cuidarnos. Entonces, ese es el primer punto, que tenemos que tener un cambio de mentalidad en base a nuestra salvación para cuidarla. Lo segundo que quiero que miremos está en Marcos 6:34, y con esto voy a ir terminando. Ahí habla referente a la multiplicación de los panes y los peces, de los 5 panes y de los 2 peces. Jesús empieza a ver a la cantidad de personas y empieza a predicarles. Y viene vienen los discípulos, se le acercan al maestro y le dicen, mira maestro, permítinos un momento. Por favor, dile a la gente que se vaya a los pueblos cercanos y que vaya a comprar comida porque ya está siendo tarde. Y mira, por eso eran discípulos, porque estaban siendo discipulados, estaban siendo instruidos por el maestro. Y el maestro, en una clase de fe, les dice, denle ustedes de comer. Una clase de fe. Y ellos le dicen, no maestro, ¿cómo vas a pensar que nosotros le demos de comer? Mira, si son como 5,000 hombres y solo tenemos pues
no sé, algo poco. Vayan a averiguar qué tiene, pues. Regresan los discípulos. Solo encontramos 5 panes y 2 peces. Y eso fue que alguien lo llevó, ni siquiera nosotros teníamos. Pero la primera clase de fe, la primera lección de fe de Jesús a sus discípulos es: denle ustedes de comer. Es como cuando viene alguien con nosotros enfermo, con alguna necesidad o algo. Ahí Jesús les dice: oren ustedes por ellos. Y después viene Jesús y dice: está bien, pues traigan los panes. Me imagino que estaba en una cesta. Levanta, ora por los alimentos y les dice: ok, aquí están, llévenlos. Díganle a la gente que se siente y que empiecen a comer. Si en una cesta habían 5 panes y 2 peces, entonces me imagino que lo dividieron en 2. 2,5 de panes en una cesta y 2,5 panes en otra cesta, más un pescado acá y otro pescado acá. O sea que si antes era complicado tener fe en 5 panes y 2 peces, ahora era peor todavía, porque eran 2,5 y un pescado. Y me imagino que los discípulos iban así con la cesta. Ay, Dios mío, mira la cantidad de gente. 2 panes y medio y un pescado. Si antes estaba complicado, ahora estaba peor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no dice que cuando Jesús se oró, una multiplicación de panes y peces y toda la cosa, los peces por todos lados no. Dice que los envió, pero no dice. Yo me imagino que los discípulos iban con la canasta, 2 panes y medio y un pez, y empezaron. Imagínense si con los que estamos acá, 2 panes y medio y un pez y un pescado. Creo que Daniel se comería solo él los 2 panes y medio. Y con todo y el pescado. Entonces, humanamente eso era imposible. Si antes era imposible 5 y 2, ahora era más imposible 2,5 y 1. Pero ahí es donde se activa la fe. Ahí es donde cambia nuestra mentalidad. Y los discípulos iban, pero viene Cristo y activa su fe, activa su convicción, activa su mentalidad. Y le dicen a la gente: por favor, siéntense, ahorita les vamos a dar de comer. Y del otro lado igual: siéntense, ahorita vamos a darles de comer. Y empieza a suceder algo sobrenatural. Humanamente, ¿qué era más fácil? El plan de los discípulos. Humanamente: váyanse a su casa, váyanse al lugar más cercano y vayan a comer. ¿Qué es lo más fácil cuando viene alguien con alguna necesidad, ya sea económica? ¿Sabe qué? Vaya a tal lugar, yo conozco tal lugar, ahí le prestan dinero. Y si no tienes y lo otro, ¿sabe qué? Yo conozco a un usurero que ahí le prestan, pero le cobran el 30% de intereses, pero hay cosas suyas. Eso es lo que hacemos humanamente, es normal. Mire, fíjese que me duele aquí. Mire, el marihuanol es bueno. ¿O no es cierto? O sea, primero humanamente preferimos aconsejar algo humano. Ay, Dios mío, ustedes lo que me hacen decir. Ay, Dios mío. Primero aconsejamos lo humano antes que lo espiritual. Y esa es la diferencia en cambiar de mentalidad. La palabra de Dios dice que toda esa gente se llenó. Eran como 5,000 hombres, dice la palabra. Más o menos con mujeres, o sea, esposas, más niños. Supongamos 20,000 personas. Y todavía dice la palabra que quedaron saciados. Eso quiere decir que no solamente te gustó la comida,
sino que te repetiste. Y de repente, disculpe, perdón, quedé muy lleno. Me fascinó la comida. O sea que pasó algo sobrenatural, que ya no era el pan de la esquina, sino era el pan de San Antonio. No era el pan de la tienda, sino era de la cuchicuchi. Cambió completamente el pan. Ya no era una mojarrita, sino era tremenda mojarrona. No de Amatitlán, sino de otro lugar, de Puerto Barrios. Es que eso pasa en el reino de los cielos. No solamente cambia, sino mejora la situación. Y ¿sabes qué? Todavía sobre de eso, por si fuera poco, dice que alcanzó, sobreabundó. Y Jesús viene, principio de administración, guarden todo lo que sobró. Aleluya. El cambio de mentalidad es reconocer, en primer lugar, que soy pecador. Ese es el primer paso de cambio de mentalidad. Cuando el Espíritu Santo te redarguye y entra a tu corazón, y hay algo dentro de ti que te dice: necesitas ser perdonado, necesitas hacer un pacto con Dios. En ese momento se activa en ti la fe, el cambio de mentalidad, y ahí se empieza a desplegar un montón de cosas, como por ejemplo, es necesario ser perdonado, es entender que ahora yo soy hijo de Dios, es entender que ahora el Espíritu Santo ahora está en mí. Como bien le dijo Jesús a la mujer samaritana, ya no va a ser en este monte o en este templo ni en este monte, sino va a ser en los corazones, porque ahí es donde la gente me va a adorar en espíritu y en verdad. El cambio de mentalidad es entender que tengo que aceptar a Cristo, tengo que bautizarme en aguas y también tengo que ser bautizado en el Espíritu Santo. El cambio de mentalidad es entender que tengo que amar a mi prójimo. Por cierto, estaba viendo en Facebook un meme, no sé si le llaman memes o no sé, ¿verdad? Pero total es que era una imagen. Pero me impactó tanto esa imagen, hablando de amar al prójimo, porque había una persona indigente, como hincada, tenía su sombrerito ahí, y de aquí para arriba tenía un espejo, y del otro lado estaba una persona que no miraba el rostro del indigente, sino el espejo reflejaba el rostro del que iba a dar la limosna. Cuando yo vi eso dije: qué bárbaros, qué creativos, qué bárbaros. Un mensaje que con tan pocas imágenes, con una imagen, me hizo entender que yo tengo que ver a mi prójimo como que si yo estuviera en esa situación. Porque ese espejo reflejaba el rostro del que quien iba a dar una moneda, y uno da lo que le sobra. Pero si uno está en esa situación, ¿uno qué quisiera? No una moneda, quisiera 1000 quetzales, 4000 quetzales, 100,000 quetzales y me compro mi carro de una vez. ¿O no es cierto? Y ese es el cambio de mentalidad. Entender, hermanos, que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. El cambio de mentalidad es honrar a Dios con mis bienes, honrar a Dios con mi tiempo, honrar a Dios con todo lo que Él me da, porque yo simplemente soy un administrador de las bendiciones que yo recibo de parte de Dios. El cambio de mentalidad es usar el fruto y los dones del Espíritu Santo para bendición del pueblo de Cristo. Por eso yo les preguntaba cuando empecé esta prédica: ¿ustedes creen que la presencia de Dios está a la par de ustedes o está dentro de ustedes? Y ustedes dijeron: sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero ni siquiera nadie dijo: Rambo, saca la bazuca, aunque sea.
Nadie empezó a decir alguna frase en hablar en lengua, no. Mucho menos nadie dijo, pastor, mire, el Señor me pone esto en mi corazón y decirle esto, no. Porque tenemos la teoría, mas no tenemos la práctica. Tenemos un título de iglesia pentecostal, pero lo menos que se mueve son los dones y los frutos. Estamos llenos de miembros de la iglesia rencorosos, caprichosos, malcriados. No se vayan. No, eso es otra cosa. ¿Pero por qué? Porque no hay un cambio de mentalidad. Al final, y concluyo con esto, el cambio de mentalidad es creer que Cristo viene pronto y me tengo que guardar. El cambio de mentalidad es creer que ese tiempo va a llegar en su segunda venida, pero antes de eso, yo como hijo de Dios y parte del reino de los cielos, tengo que hacer algo puntual. Pablo decía en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero exhortarte en esta mañana a que vivas para Cristo. No vivas para tus pasiones, no vivas bajo la carne, sino vive en el nombre de Cristo. El Espíritu Santo es el que te va guiando. No, por ahí no. No, un poquito más para acá. Vamos para acá. No mires eso, no mires eso. Mira, esas amistades, no, venite para acá. Mira, esa patoja no te conviene. El Espíritu Santo nos dice eso. Bueno, tal vez no dice patoja, ¿verdad? Esa sierva. Esa sierva no te conviene. Pero ahí vamos nosotros, de verdad. Si tan solo, escúchame esto, si tan solo cambiáramos un poco más nuestra mentalidad, le diéramos menos valor a nuestros problemas, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cierra tus ojos, por favor. Oh sí, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Señor, es complicado cambiar de mentalidad si uno no quiere. Es más fácil volverse vegano. Es más fácil volverse, no sé, de otra cosa, otros gustos, que tener un cambio de mentalidad en nuestra fe y en nuestra vida como hijos de Dios. Señor, mira los corazones de los que estamos acá. Señor, nosotros como pueblo tuyo no estamos para juzgar, señalar, sino estamos para levantar y restaurar vidas, Padre. Pero lastimosamente nos dejamos mover, nos dejamos llevar por este transitar, Padre eterno, que lastimosamente en algún momento nos volvemos religiosos, aunque decimos que no somos, pero nos volvemos, porque todo lo hacemos por rutina y no por convicción, que lo hacemos para ti. Convicción para cuidar mi salvación, convicción para compartir la salvación, compartir, Señor, de lo que tú me has dado a otros. Convicción, Señor Jesús, para amar a mi prójimo. Convicción para darte a ti lo que te corresponde. Convicción de poner primero a ti y después todo lo demás. Pero todo radica, como bien le dijiste a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahí donde tú estás, yo quiero invitarte en base a dos cosas. La primera es que si tú quieres cambiar de mentalidad, eso es una. Y la segunda es que si tú sabes que tienes un llamado de parte de Dios,
pero se ha quedado dormido, creo que esta prédica te ha levantado, te ha inyectado para que te levantes y que camines en base a esa promesa, a esa palabra que has recibido de parte de Dios. Así que yo te voy a invitar que te pongas de pie. Si tú quieres realmente que haya un cambio de mentalidad en tu forma de ser y de actuar en base a lo que hablamos. Y dos, si Dios tiene un plan y un propósito para ti y lo sabes, pero por una u otra razón no se ha cumplido, y que te pongas de pie y que le digas: Señor, aquí estoy, listo para un cambio de mentalidad, listo para que tú me uses en tu reino, para que realmente se haga viva la palabra cuando dice que en Dios haremos proezas. Si ese es tu anhelo y tu deseo, yo te invito a que te pongas de pie y que simplemente le digas: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Cambia mi forma de ser. Cambia mis pensamientos. Así como cambiaste el pensamiento de Noé, como cambiaste el pensamiento de Abraham, como cambiaste el pensamiento de cada uno de tus siervos, Padre eterno, para que hicieran lo que tú les pusiste a hacer. Cambia mi pensamiento. Cambia mi mentalidad, mi Dios. Que haya, Señor Jesús, un metanoeo en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Porque no se trata solamente el hecho de tener la información, de tener el conocimiento, de tener la doctrina, sino que realmente haya un vivir y un despertar en nuestro caminar. Tú que te pusiste de pie, yo te invito a que levantes tus manos juntamente conmigo y que le digamos: Señor, necesito un cambio de mentalidad, porque lastimosamente no pude ir o no puedo ir más hacia allá de lo que mis manos tocan o de lo que mis pies caminan. Pero a partir de hoy, Señor, que haya un metanoeo en mi mente, un cambio de mentalidad, que me uses conforme a tu plan y a tu propósito en tu reino, Señor Jesús. Porque la gente está esperando que nosotros como hijos tuyos nos levantemos, que demos evidencias, Padre eterno, que tú estás con nosotros, que tu Espíritu Santo está en nosotros y que por medio de tu Espíritu Santo, Padre eterno, podemos hacer grandes cosas en el nombre de Cristo Jesús. Así como Pedro le dijo a este cojo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo que realmente la gente está esperando. Y la gente que hay alrededor se va a asombrar y te va a preguntar: ¿qué está pasando acá? Y ese es el momento oportuno de compartir las buenas nuevas de salvación. Pero antes es necesario que se levanten hombres y mujeres con un cambio de mentalidad enfocado en Cristo Jesús.